Hemos despegado. La conquista del espacio es un logro extraordinario. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Fue la única ocasión en la que un país fue capaz de unirse para apoyar un acontecimiento nacional tan importante. Pero ha pasado una gran factura. Los cohetes son peligrosos. Consiste en prender fuego a algo que ya arde de forma natural e intentar controlarlo para ganar empuje. Para llegar a las estrellas, algunos astronautas han muerto quemados en las pruebas. ¡Hay un incendio! ¡Salimos! ¡Nos quemamos! ¡Voy a salir! Han fallecido en lanzamientos. De repente hubo una explosión enorme. Murieron al chocar contra el agua. Han quedado abandonados a 330.000 kilómetros de la Tierra. Houston, tenemos un problema. E incluso han muerto volviendo a casa. La exploración del espacio ha revelado la ingenuidad y la resiliencia de la humanidad. Pero nuestro viaje ha estado lleno de percances, desastres y muerte. En todo el planeta, la humanidad se expone a la catástrofe. El desastre acecha bajo la superficie de la Tierra. Golpea desde el cielo o nos engulle desde el mar. Pero no estamos simplemente a merced de nuestro planeta. En nuestros intentos por industrializarnos, conectarnos globalmente y llegar a las estrellas, se han perdido vidas. Los desastres revelan lo mejor y lo peor de la humanidad, a medida que las tragedias se van sucediendo. ¿Cómo ocurren estos desastres? ¿Y qué lecciones podemos aprender cuando la catástrofe vuelve a azotarnos? Código Rojo. El programa Apolo de la NASA fue un logro extraordinario. Acercó el espacio a la población. Por fin hemos despegado. El objetivo era la Luna, y no era un objetivo abstracto, la gente podía verla a simple vista. La idea de que alguien como tú caminara por la Luna echaba a volar la imaginación de la gente. Y cuando Neil puso su bota sobre la Luna, la huella fue la de toda la humanidad, no solo la de Neil. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Esos primeros momentos me alucinaron de niño, pero de adulto vuelves la vista atrás y piensas, ¿cómo lo lograron? Tenían que salir bien muchas cosas y usaban tecnología de los años 60. Fue la única ocasión en la que un país fue capaz de unirse para apoyar un acontecimiento nacional tan importante. Sintetizó la esencia de lo mejor de la humanidad, que es el descubrimiento y la cooperación. Aunque la NASA había sufrido tragedias y muertes que no se hicieron públicas, el enorme éxito del Apolo 11 convenció a la opinión pública de la seguridad de los viajes espaciales. Esa percepción se derrumbaría solo 9 meses más tarde, con el Apolo 13. La preparación para esa misión fue igual que las demás. Los viajes a la Luna ya eran casi una rutina. Los 2 viajes previos, Apolo 11 y 12, llevaron con éxito a los estadounidenses a la Luna. El objetivo del Apolo 13 era explorar nuevo territorio lunar. La región de Fra Mauro, que contenía un gran cráter de meteorito. Los 3 exploradores, tranquilos pero entusiasmados, eran los astronautas James Lovell, Jack Swigert y Fred Haise. Al segundo día de la misión y a 330.000 kilómetros de la Tierra, empezó el desastre, cuando un tanque de oxígeno explotó a bordo del módulo de servicios.
Aquí tripulación del Apolo 13. Cuando estás en el espacio a unos días de la Tierra, lo último que quieres oír es una explosión, y eso fue lo que oyeron. El reloj corría y la NASA se apresuró a devolver el Apolo 13 a casa sano y salvo, en las condiciones más duras que jamás habían sufrido. Es una de las historias de rescate más extraordinarias. Tanto el lanzamiento como el rescate del Apolo 13 requerían haber aprendido las lecciones de las misiones previas. El Apolo 13 fue el error más exitoso de la NASA. No sería la primera vez ni la última que la humanidad se enfrentase al peligro al intentar salir de la Tierra. Ha habido desastres espaciales en todas las etapas de desarrollo de la tecnología. No hay mayor contraste que el que hay entre el horror de la guerra y la nobleza de buscar las estrellas. Pero los orígenes de la exploración espacial se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Alemania consiguió grandes logros en la tecnología de la exploración espacial, en forma de los cohetes V1 y V2 que llenaron de terror el cielo de Londres. Queríamos saber más sobre la tecnología que habían desarrollado con el V2 y el V1. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y se alzó el telón de acero, los Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por la superioridad tecnológica. Tanto el este como el oeste atrajeron a científicos e ingenieros alemanes para iniciar proyectos de armas balísticas que determinarían cuál sería la nación más poderosa del mundo. Pero cuando la Guerra Fría se calentó, cada bando dirigió la vista a las estrellas y empezó una competición por dominar el mundo, la carrera espacial. Cuando hay competencia, cuando hay rivalidad, es cuando se consigue lo mejor. Los récords mundiales y olímpicos no los bate una persona corriendo por la calle. Se baten en los Juegos Olímpicos, donde los mejores, los más fuertes y los más rápidos compiten entre ellos. 4 de octubre, 1957. Pero la carrera estaba llena de peligros y errores, y ambas naciones no conseguían llegar a la meta. Los primeros en empezar fueron los soviéticos. El 4 de octubre de 1957 dejaron al mundo asombrado al colocar el primer satélite en órbita, el Sputnik 1. Salíamos afuera para ver el satélite espía que nos sobrevolaba. No sabíamos exactamente qué hacía esa tecnología. Sin duda era más avanzada que la que había en los Estados Unidos. Los Estados Unidos necesitaban apresurarse y fundaron la NASA en 1958. Se marcaron un objetivo: mandar a la primera persona al espacio. Era todo un desafío. Para empezar, el reto de mandar a un hombre al espacio no era fácil. Era algo muy difícil. Tuvimos que aprender a lanzar con seguridad a una persona desde el suelo al espacio y a orbitar alrededor del planeta. La NASA inició el proyecto Mercury con 7 astronautas conocidos como los 7 del Mercury. 11 de abril 1961. Cosmódromo de Baikonur. Pero en 1961, los soviéticos se adelantaron a los americanos. El 12 de abril, justo después de su 27º aniversario, Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en ir al espacio y orbitar alrededor de la Tierra. Solo hizo una órbita y volvió, pero estuvo allí. El logro de Gagarin se debía a la tecnología armamentística. El cohete Vostok, que puso en órbita al cosmonauta, era una variación del R-7 soviético, el primer misil balístico intercontinental del mundo. Pero el historial de los primeros ICBM soviéticos no había sido nada brillante. Menos de un año antes del viaje de Gagarin, un prototipo de misil estalló en la plataforma de lanzamiento. Al menos 100 personas fallecieron en la explosión y otras tantas resultaron heridas. Pero eso no impidió que los soviéticos siguieran desarrollando esa tecnología.
El programa espacial de Estados Unidos era paralelo al ruso, y el proyecto Mercury utilizó el primer misil balístico intercontinental estadounidense, el Atlas, para alcanzar el espacio. Diseñado para lanzar una cabeza nuclear, el Atlas fue reformado con el objetivo de llevar a un ser humano. Pronto empezaron las pruebas con primates, pero sufrieron varios contratiempos. 20 de febrero de 1962, Cabo Cañaveral. El 20 de febrero de 1962, el astronauta John Glenn subió al Friendship 7, el mismo misil que había explotado en las pruebas solo 3 meses antes. Glenn orbitó alrededor de la Tierra, volando por el espacio a la increíble velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Solo cuando John Glenn despegó y dio 3 órbitas a la Tierra, los americanos alcanzaron a los soviéticos. Los americanos habían logrado orbitar, pero seguían por detrás de los soviéticos. Estados Unidos necesitaba un nuevo objetivo. Así empezaron las misiones Apolo. Realmente fue el presidente Kennedy quien estableció el objetivo de llevar personas a la Luna. Escogimos ir a la Luna esta década y hacer todo lo demás, no porque fuese fácil, sino porque era difícil. El Apolo 1 iba a ser el primer vuelo del programa lunar de la NASA. Sin embargo, no llegaría a la Luna. Solo orbitaría alrededor de la Tierra para hacer una serie de pruebas. Una semana antes del lanzamiento hubo una prueba completa en la plataforma de lanzamiento. Era una prueba de desconexión. Queríamos ver si la nave espacial podría funcionar correctamente con su propia energía. Normalmente, cuando había una nave espacial en el complejo de lanzamiento, recibía la energía de la red eléctrica de la Tierra y del equipamiento de apoyo en tierra. Pero era una simulación preparándonos para el lanzamiento. ...27 de enero de 1967, Centro Espacial Kennedy. El 27 de enero de 1967, los astronautas Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee subieron al módulo de mando del Apolo 1. Pero inmediatamente empezaron los problemas. La comunicación se cortaba. De hecho, era tan mala que Grissom la criticó. ¿Cómo vamos a llegar a la Luna si no podemos comunicarnos con 3 edificios? Fue una premonición de lo que iba a pasar. La tragedia empezó a las 6:30 de la mañana, cuando se declaró un incendio en la cápsula. ¡Hay un incendio! ¡Salimos! ¡Nos quemamos! ¡Voy a salir! El fuego mató a los 3 astronautas en solo 90 segundos. Seis días después del desastre, la NASA creó una comisión para investigar el trágico principio del programa Apolo. Hicieron una prueba sin combustible. Querían asegurarse de que la propia cápsula Apolo funcionaba antes de lanzarla. Y eso provocó el desastre, la falta de una prueba completa. No habían hecho una prueba completa, no tomaron las precauciones de seguridad necesarias y no habían seguido el protocolo adecuado. La investigación determinó enseguida que el principal factor causante del incendio había sido la atmósfera interna de la cápsula. Estábamos trabajando en una atmósfera de oxígeno al 100%. Eso debería haber sido una señal de alarma para todos los miembros del programa. Fue una prueba demasiado peligrosa. Una vez los astronautas estuvieron aislados dentro de la cápsula, esta se llenó con oxígeno puro y se presurizó a un 15% más que la atmósfera exterior. El objetivo era expulsar el nitrógeno para evitar que los astronautas sufrieran descompresión.
La descompresión es un problema en el espacio. Igual que cuando buceamos hay más presión cuanto más bajamos, cuanto más subimos en el espacio hay menos presión. Cuando una persona experimenta una bajada brusca de presión, se pueden crear burbujas de gas nitrógeno en el cuerpo, causando descompresión. El síndrome de descompresión es doloroso e incluso mortal, pero se puede eliminar el riesgo expulsando el nitrógeno y respirando oxígeno puro. Durante la prueba, la atmósfera de oxígeno puro reaccionó con una chispa supuestamente proveniente de un fallo del cableado cerca del asiento de Grissom. La investigación reveló que algunos materiales inadecuados dentro de la cabina reaccionaron con el exceso de oxígeno. Los dos materiales principales eran el nylon de los trajes espaciales, que es un material muy inflamable, y en una atmósfera de oxígeno al 100% aún lo es más. Una cuarta parte del traje espacial de White simplemente se había derretido. Y también el velcro. A bordo había 3 metros cuadrados de velcro hecho con nylon. No hacía falta un gran cortocircuito para que una pequeña chispa incendiara al instante la cabina. El oxígeno y los materiales inflamables no fueron los únicos culpables del accidente. Hubo otro problema con la escotilla de la cápsula. Como la cápsula estaba presurizada por dentro y la puerta se abría hacia adentro, era muy difícil abrirla. La presión interior de la cápsula, que era un 15% superior a la exterior, presionaba contra las paredes de la nave. Para poder abrir esa escotilla, había que superar esa resistencia. Era como abrir una botella que tiene presión. La NASA aprendió de la tragedia y se aseguró de que esas muertes no fuesen en vano. Rediseñaron los trajes inflamables de nylon para misiones futuras. El uso del oxígeno puro en el lanzamiento de la cápsula también se descartó. En vez de eso, los astronautas respiraron oxígeno en sus trajes. La NASA, a partir de entonces, también instaló puertas que se abrían hacia afuera. Una de las consecuencias del Apolo 1 fue que la NASA dijo: tenemos que hacer protocolos completos. Tenemos que hacer que esto sea seguro. Hay que tomar todas las precauciones y detallar cada peligro para que el proceso se haga de forma correcta. Yo sigo manteniendo que si no hubiese ocurrido en el Apolo 1, el incendio hubiera ocurrido más tarde y habría significado el fin del programa si hubiese ocurrido de camino a la Luna. ...11 de abril 1970, Centro Espacial Kennedy. 11 de abril de 1970. Los preparativos para el duro camino a las estrellas estaban en marcha. Lovell, Hayes y Swigert iban a intentar emprender una de las aventuras más peligrosas de la humanidad, usando algunos de los equipos más peligrosos que hemos inventado. Todas las misiones Apolo requerían liberar mucho peso de la fuerza gravitacional de la Tierra. Tenían que construir un nuevo tipo de cohete para el programa: el monstruoso Saturn V. Una vez decidieron viajar a la Luna, dado que iban a llevar 3 astronautas y mucho equipamiento, tuvieron que desarrollar unos cohetes enormes. Era potente, tenía 5 motores y el empuje necesario para el módulo de mando y servicios del Apolo, más los módulos de transporte lunar. El módulo de mando y servicios, o CSM, era donde la tripulación pasaría la mayor parte del tiempo del viaje. El módulo de servicios proporcionaría la propulsión y los sistemas de energía eléctrica al módulo de mando, que era donde estaba situada la cabina de tripulación. El módulo de mando también servía como vehículo de reentrada en el que la tripulación volvería a la Tierra. El módulo lunar, o LEM, transportaría a la tripulación hasta la superficie lunar y se acoplaría al CSM en órbita para el viaje de vuelta. El tremendo peso de los componentes requería de un vehículo de lanzamiento muy potente.
El Saturn V era el vehículo de lanzamiento más grande que habíamos construido nunca. Era un aparato increíble. Medía 100 metros de largo. Imaginen una carrera de 100 metros lisos. Era vertical. Y cuando estaba lleno de combustible pesaba cerca de 3.000 toneladas, como 15.000 coches grandes. Todo eso iba a despegar del suelo desafiando la gravedad. La gran mayoría de los 100 metros del Saturn V iban llenos de hidrógeno y oxígeno. Al mezclarse, desencadenaban una reacción explosiva. Consiste en prender fuego a algo que ya arde de forma natural e intentar controlarlo para ganar empuje. Se crean miles y miles de mini explosiones a bordo a partir de cientos de miles de kilos de combustible. Dominar esas sustancias volátiles fue uno de los mayores logros de la NASA. 12, 11, 10, 9, 8. La cuenta atrás para la ignición ha comenzado. 6, 5, 4, 3. Se incendiaron los motores. Hubo una vibración tremenda. El enorme impacto de la onda de choque y el sonido tan crudo. Vimos el destello y unos segundos más tarde sentimos la ola de presión y oímos el sonido que era ensordecedor. Controla Houston, el despegue parece discurrir de manera correcta. El Saturn V sigue ostentando el récord de mayor volumen empujado y sigue siendo el único cohete que ha transportado a humanos más allá de la órbita baja terrestre. El peligroso lanzamiento Apolo 13 tuvo lugar según lo planeado, pero quedaban pocos días para el desastre. Las misiones Apolo fueron revolucionarias, pero para hacer la transición a la era espacial, las naves espaciales tenían que ser reutilizables. Ese fue el objetivo del programa Shuttle. Se pensó en un vehículo que pudiera usarse como una aeronave, que pudiera despegar, funcionar en el espacio, volver y aterrizar, y en unos días pudiera repostar combustible, ser revisada y despegar de nuevo, pero por supuesto nunca se usó así. Uno de los motivos fue que los despegues del Shuttle eran caros. Cada despegue costaba de media entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Aún así, 5 lanzaderas realizaron un total de 134 misiones. El programa Shuttle fue fantástico. La gente lo criticó porque no iban muy lejos, se quedaban en la órbita terrestre, pero eso es el espacio y hacían cosas muy interesantes. En un intento por reavivar el interés público por el programa Shuttle, el 28 de enero de 1981, el Challenger iba a transportar al primer civil estadounidense al espacio. Hoy voy a solicitar a la NASA que empiece a buscar en todas nuestras escuelas primarias y secundarias al primer pasajero civil en la historia de nuestro programa espacial, a uno de los mejores estadounidenses, un maestro. Tras una búsqueda a nivel nacional y 11.000 solicitudes, se seleccionaron 114 maestros, de los cuales 10 finalistas se sometieron al proceso de entrenamiento en el Centro Espacial Johnson. La NASA siempre se ha interesado por la educación y la motivación. ¿Y qué mejor manera que motivar a la siguiente generación de científicos que un maestro haciendo experimentos? La maestra que irá al espacio es Krista McAuliffe. ¿Dónde está? ¿Es usted? Íbamos a llevarnos a una ciudadana, a una maestra para que diera clase desde el espacio. Todo esto es tan bonito que te dan ganas de llevarlo a tu clase para tus alumnos. Hacía mucho tiempo que un lanzamiento no despertaba tanto interés. Era importante que todo saliera bien. Pero los problemas empezaron el día anterior al despegue. Despegue a T-20 minutos esperando. Llegó una borrasca, un frente frío, y tuvimos una de las temperaturas
más bajas que nunca he visto en Florida, en Cabo Cañaveral, en la plataforma de lanzamiento. Estaba provocando heladas. Incluso había carámbanos. Estamos en una espera imprevista para determinar qué acciones tomaríamos respecto al hielo. A pesar de que algunos ingenieros expresaron su preocupación, se decidió lanzar el vehículo. Como se trataba de una maestra, el despegue se mostró en muchas escuelas y aulas. Incluso en clase de McAuliffe. Se estima que el 17% de toda la población estadounidense estaba viendo el despegue. Entre las autoridades y los periodistas que se reunieron para ver el despegue en Cabo Cañaveral estaba la madre de McAuliffe. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ha despegado. La 25ª misión del programa Shuttle ya ha despegado. Y de repente, de un lado de un cohete acelerador salió un chorro de llamas. Si eres ingeniero, sabes que eso es un problema. El programa Shuttle había sufrido su primer desastre. Se desveló que el frío había sido determinante. El problema de la lanzadera espacial era que de alguna manera tuvo demasiado éxito. En realidad no dejaba de ser un vehículo experimental. La lanzadera espacial era en realidad una combinación del sistema de lanzamiento, que consistía en el vehículo Orbiter, el vehículo con alas que estaba conectado al tanque externo y los dos grandes cohetes aceleradores que eran reutilizables. Tras el lanzamiento, los cohetes aceleradores se separaban de la nave y caían con paracaídas a la Tierra, donde se recogían, se reparaban y se reutilizaban. Para ayudar al proceso de reparación, los cohetes no eran de una pieza. Se hacían por partes, piezas que se juntaban y se sellaban con juntas de montaje. Las juntas de montaje se cubrían con grandes juntas tóricas de goma. Esas juntas tóricas no estaban diseñadas para funcionar a las temperaturas registradas en Cabo Cañaveral y una había cedido. Incapaz de resistir las reacciones explosivas en el cohete acelerador, la junta de montaje empezó a soltar plasma caliente, lo que conllevó un fallo catastrófico de todo el sistema de lanzamiento. Increíblemente, la investigación reveló que al menos alguno de los 7 tripulantes sobrevivió a la explosión inicial. El 13 de abril de 1970. Otro tipo de oscuridad había engullido a la misión del Apolo 13. Tras orbitar alrededor de la Tierra y usar su gravedad para impulsarse hacia la Luna, la tripulación llevaba 2 días viajando por el espacio. Millas a la Tierra. Hasta ese momento, ese viaje tranquilo iba a ser considerado como la misión con menos incidencias del programa Apolo. E incluso el radiooperador de la cápsula dijo: «Nos aburrimos como una ostra al centro de control». Pero esa tarde llegó el desastre. Cuando estás en el espacio a unos días de la Tierra, lo último que quieres oír es una explosión. Lo describieron como una sacudida o un golpe contra la nave. Hay que tener en cuenta que en el espacio no hay sonido, estás en el vacío. El único sonido es el que se transmite a través de los materiales de la nave espacial. Houston, tenemos un problema. Aquí Houston, repita, por favor. Houston, hemos tenido un problema. Un cortocircuito había hecho arder uno de los 2 tanques de oxígeno del módulo de servicio. Uno de los tanques de oxígeno a bordo tenía un calentador. Detonó e hizo explotar toda la sección 4 del módulo de servicio. Estamos expulsando algo al espacio. Los mandos indicaban que el tanque de oxígeno 2 estaba totalmente vacío y que el tanque 1 estaba a la mitad de su capacidad.
Los sistemas de energía estaban dañados, habían perdido agua y el módulo de servicio del Apolo 13, donde estaba la tripulación, se quedaría sin aire en 3 horas. Abortaron la misión y tomaron un nuevo rumbo. El Apolo 13 se impulsaría alrededor de la Luna, perdiendo el contacto radiofónico antes de volver a la Tierra. Aunque así recortaban un tiempo crucial del viaje de vuelta, tardarían 3 días y medio. En el vacío entre la Tierra y la Luna, se avecinaba la primera tragedia de la NASA. Tenemos una noticia de última hora. La nave del Apolo 13 ha tenido un problema grave en el suministro de energía que podría causar que la misión de aterrizaje lunar acabara antes de lo previsto. Debido al desastre del Apolo 1, querían descubrir cuántas cosas podían salir mal. Así que en cada misión Apolo hacían unas pruebas en las que se preguntaban qué puede salir mal, y entonces lo resolvían. De hecho, habían hecho la prueba del salvavidas para el Apolo 8. En caso de un fallo catastrófico del módulo de servicios, el protocolo salvavidas requería que la tripulación pasara al módulo lunar. El problema era que el módulo lunar estaba diseñado para albergar 2 astronautas durante solo 48 horas. ¿Tendría suficiente oxígeno, energía y agua para que la tripulación sobreviviera 4 días? El ejército de ingenieros de la NASA, ayudados por la tripulación del Apolo 8, empezó a simular el viaje. El problema de la pérdida de oxígeno era doble. El oxígeno era crucial tanto para la supervivencia de los astronautas como para generar energía para el sistema de reentrada. Habían perdido oxígeno, no podían usar sus pilas de combustible para recargar las baterías del módulo de mando. Así que pensaron, tenemos que volver y entraremos en la atmósfera en el módulo de mando. Hay que ahorrar energía de las baterías. Y eso hicieron, pasaron del módulo de mando al módulo lunar. Había suficiente oxígeno a bordo para los miembros de la tripulación, pero tenían que tratarlo con una bombona de hidróxido de litio que expulsaba el dióxido de carbono del aire para que éste fuera respirable. El módulo lunar tenía algunas reservas, pero no las suficientes para evitar la asfixia de los astronautas. Tendrían que reconvertir algunas del módulo de servicio, pero ese no sería un proceso sencillo. Había un problema porque las bombonas del módulo lunar tenían una forma diferente de las bombonas del Apolo. Unas bombonas eran redondas y otras eran cuadradas. ¿Cómo podrían unirlas? Con los materiales de los que disponían, ¿cómo podrían resolver el problema? Es el típico caso en el que hay que tener ingenio. Tenían una cinta por un lado, tenían velcro por otro lado. Tenían algo de pegamento. Eso es lo que hacen los ingenieros. Los ingenieros resuelven problemas. Mediante sus instrucciones, los ingenieros de la NASA ayudaron a la tripulación del Apolo 13 a construir una solución improvisada. Nadie entró en pánico. Se pueden oír las conversaciones y se percibe la calma. Dicen, esto es lo que tenemos que hacer. Fue entonces cuando el entrenamiento que habían recibido fue determinante. Y no solo el entrenamiento como tripulantes de la nave, porque muchos de ellos habían formado parte del equipo de diseño. Con oxígeno solo para 15 minutos en el módulo de servicio, terminaron la reparación y la tripulación pasó al módulo lunar. A finales del milenio, los sueños espaciales de la NASA habían renacido. El programa Shuttle se había recuperado del desastre del Challenger 14 años atrás, y con socios internacionales, la NASA construía un enorme laboratorio en órbita, la Estación Espacial Internacional. Tanto la Estación Espacial como el programa Shuttle servían como plataformas para realizar investigaciones sobre microgravedad en varios campos. La tripulación que despegó a bordo del Columbia el 16 de enero de 2003 se embarcó en una misión de 2 semanas de investigación y educación. Vamos a jugar al béisbol. No se puede jugar. Un saludo especial para mi mujer Rosa, el amor de mi vida.
Además de un cargamento de musgos, bacterias y polillas, llevaban una colección de diminutos gusanos, con los que esperaban determinar los efectos de la gravedad en la organización celular. El viaje número 113 del programa Shuttle salió de la órbita según lo planeado. Fue un viaje rutinario a casa para la primera lanzadera de la flota. El Columbia realizó la primera misión como lanzadera y otros 27 vuelos con gran éxito. A las 8:44 de la mañana del 1 de febrero, el Columbia entró en la atmósfera terrestre, a 120 kilómetros sobre el Océano Pacífico. El descenso de la lanzadera sobrepasaría 24 veces la velocidad del sonido. Hay fricción entre la lanzadera espacial, que va entrando, y la atmósfera que roza muy rápido y crea mucho calor. Y eso es lo que provoca esa bola de fuego. Iniciando la reentrada. Todo preparado. El Columbia había sido construido específicamente para resistir el calor de la reentrada, que podía alcanzar unos 1370 grados Celsius. Pero algo falló. Los sensores del ala izquierda registraron una tensión que excedía la de los descensos previos de la lanzadera. A bordo de la nave saltaron algunas alarmas que alertaban del aumento excesivo de temperatura en los huecos de las ruedas del tren de aterrizaje. Entonces, los sensores del ala se apagaron. Y el centro de control perdió el contacto con la tripulación. El módulo de tripulación del Columbia se despresurizó totalmente y se desintegró un minuto después. La supervivencia era imposible. El programa Shuttle de la NASA se había cobrado otras 7 vidas. Al entrar en Texas se ven diversos restos de la aeronave desde Dallas. El rastro de la catástrofe del Columbia se extendía a lo largo de 400 kilómetros en 3 estados de los Estados Unidos. Para resolver el rompecabezas de esta tragedia, tenían que recuperar todas las piezas. Los meses posteriores a la tragedia del Columbia, miles de voluntarios se unieron a una de las búsquedas organizadas más grandes de la historia. La colaboración de tanta gente para buscar restos ejemplificaba la importancia del programa espacial para la opinión pública. Cuando los técnicos del Centro Espacial Kennedy empezaron a separar los restos para volver a montarlos, descubrieron algo inquietante. Una serie de latas que contenían los gusanos para su estudio biológico habían sobrevivido al impacto. Los gusanos, que tienen una vida media de 8 días, eran como mínimo la 4ª generación de los que habían salido a bordo del Columbia. A medida que los investigadores fueron uniendo las piezas de las alas de la lanzadera, iban desvelando la clave del desastre del Columbia. Los motivos de la trágica reentrada del Columbia tienen su origen en el despegue de la lanzadera. Lo extraordinario es que fue algo muy simple lo que causó el problema. Fue un trozo de espuma aislante que se rompió durante el lanzamiento. El principal tanque de combustible de la lanzadera espacial estaba repleto de hidrógeno y oxígeno líquidos bajo cero. Se pudo formar hielo por fuera y eso pudo causar daños durante el despegue. Hay un problema con la vibración. La vibración puede hacer que una columna o una pieza se mueva hasta 1,5 metros, en algunos casos, reaccionando a la energía que sale de los motores. Para evitar la acumulación de hielo, el tanque se cubrió de espuma térmica. Pero durante el despegue del Columbia, un trozo de ese aislante se rompió y golpeó el ala de la lanzadera. Mucha gente diría, bueno, has dicho que era espuma. Si te tiro un trozo de goma espuma, no te voy a tirar al suelo. Es solo goma espuma. Pero cojo ese trozo de goma espuma, lo lleno de agua y lo congelo. ¿Quieres que te lo tire? Determinaron que la tripulación del Columbia no pudo haber solucionado el problema, aunque hubiesen sido conscientes de él. El Columbia demostró la peligrosidad de una reentrada rutinaria, incluso con la última tecnología espacial de los años 2000.
Pero los tripulantes del Apolo 13, 33 años antes, tuvieron que superar más obstáculos antes de intentar el mismo descenso peligroso. ...15 de abril 1970, día 4. Cuando el Apolo 13 salió de la sombra de la Luna y se reestableció el contacto por radio, el mundo volvió a respirar aliviado. Somos la tripulación del Apolo 13. Pero los problemas no habían acabado. El módulo lunar no podría sobrevivir a la reentrada. El módulo de mando dañado y sin oxígeno podría hacer el viaje de vuelta a la Tierra. Pero sin poder inspeccionar la magnitud de los daños, no podían saber si el escudo térmico estaba intacto. Al separar el módulo de servicio del resto de la nave, los astronautas pudieron ver por primera vez el alcance de los daños. Falta todo un lado de la nave. Todo el panel ha explotado. Desde la base al motor. ¡Qué desastre! Si la explosión inicial había dañado el escudo térmico, los astronautas se quemarían en la reentrada. Pero era su única opción. La tensión en esos últimos minutos fue enorme. Odyssey a Houston. Va todo bien. Increíblemente, el rescate del Apolo 13 fue todo un éxito. El Apolo 13 fue el error más exitoso de la NASA. El éxito de salvar las vidas de la tripulación del Apolo 13 se debió a la planificación de la NASA y a las duras lecciones aprendidas en el pasado. Seguramente el desastre del Apolo 1 fue lo que ayudó al éxito del Apolo 13 y a la supervivencia de los astronautas, ya que eran muy precavidos después del desastre del Apolo 1. Es una de las historias de rescate más extraordinarias. No conozco a nadie que no se sienta orgulloso por el logro de resolver un problema grave como el del Apolo 13, por rescatar a su tripulación y traerla sana y salva a casa. Estoy encantado de haber vuelto a la Tierra, créanme. A pesar de todos los contratiempos, la humanidad continúa explorando el espacio mientras la tecnología, la imaginación y la resistencia plantean nuevos destinos. Teníamos a gente con muchísimas ganas de venir a trabajar y sabíamos que cada día íbamos a tener más fracasos y más problemas, pero nos disponíamos a conseguir algo que nadie había conseguido antes. Cada nueva frontera que conquistar está llena de peligro y riesgo. El espacio siempre lleva al límite las necesidades tecnológicas. Tenemos que resolver problemas muy peligrosos de manera muy controlada, y cuando algo sale mal, todo es un desastre. Pero el espíritu humano de encontrar un sentido a los nuevos objetivos parece insaciable. De las cenizas de los desastres pasados renace una nueva aspiración en el horizonte. Igual que la gente quería ir a la Antártida, igual que la gente quiere ir a lo más profundo de los océanos, nosotros queremos ir a Marte. Llegaremos allí. Y tengo ganas de ser testigo cuando el primer humano ponga el pie en Marte.